Virgen sorprende a todos al bailar descalza mientras el millonario disfruta en el teatro. Era una noche mágica en la ciudad. El prestigioso Teatro del Sol brillaba con luces doradas y candelabros que parpadeaban como estrellas. La alfombra roja estaba desbordante de celebridades, quienes desfilaban con sus mejores galas. En medio de este esplendor, Valentina, una joven soñadora, se movía entre las sombras, su corazón palpitante resonando con el eco de los aplausos ajenos. Ella era una limpiadora, dedicando sus días a mantener el brillo del lugar, que a ella solo le parecía un distante cuento de hadas. Pero esa noche, la vida de Valentina cambiaría de manera inesperada. Mientras pulía el suelo del escenario, la música comenzó a sonar. Era un vals suave que parecía transportarla a otro mundo. Sin pensarlo, se dejó llevar, danzando descalza entre escobas y fregones. Su cuerpo se movía con una gracia que pocos podían imaginar, un reflejo de su alma libre. Nadie se dio cuenta de él, cuya multitud comenzó a aplaudir sin control, como si el universo hubiera hecho un pacto con ella solo por esa noche. Fue un instante de revelación, la Virgen que bailaba, el alma que brillaba. Entre la multitud, Alejandro, un millonario que solo había sido conocido por su frialdad y su aversión al compromiso, miraba con asombro. Sus ojos, acostumbrados a la superficialidad del glamour, se encontraron con la autenticidad de Valentina. En ese momento, algo dentro de él cambió, y mientras ella danzaba, como un ave liberada, él comenzó a acercarse, decidido a no dejar que esa chispa de vida se extinguiera en el anonimato. Pero no todo era fácil. La sombra de un oscuro secreto familiar acechaba a Valentina. Una antigua historia, oculta bajo la despreciable superficie de la vida artística, estaba a punto de salir a la luz, y con ella la posibilidad de perder lo que había logrado. Mientras los murmullos llenaban el aire y la audiencia se maravillaba, la joven se debatía entre él. Pero, ¿qué huella dejaría en Valentina esa vorágine de emociones? La noche se oscurecía. Al fondo, un susurro en la multitud reveló que había más en juego de lo que todos imaginaban. Secretos impensables estaban a punto de ser revelados, y la inocente audacia de Valentina podría verse amenazada por las sombras de su pasado. ¿Iba a dejar que la vida la guiara hacia un amor prohibido, o se aferraría a las raíces que siempre la habían sostenido? Con la lucha interna reflejada en su mirada, la danza de su vida apenas comenzaba. «Hey, antes de continuarnos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que viene por aí. Y ya que vos está ahí, deja aquel like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me contanos comen. La música envolvía el teatro, y Valentina danzaba, descalza, con su espíritu libre. Los aplausos resonaban como un eco lejano, un mundo de ensueño que nunca pensó que pudiera tocar. Pero en el fondo, algo oscuro se gestaba, un secreto que nunca imaginó que pudiera perturbar esa noche mágica. Mientras ella bailaba, la multitud se llenaba de emoción. Alejandro, aún cautivado, sentía que ese instante era un renacer. Pero de repente, un grito desgarrador partió el aire. ¡Valentina! Una figura familiar emergió entre la multitud, rompiendo el encanto con la fuerza de un huracán. Era Roxana, la hermana de Valentina, con los ojos desorbitados y el rostro pálido como el papel. La música se detuvo abruptamente. Todos miraron hacia Roxana, quien se abrió paso entre los presentes, su voz temblorosa cada vez más fuerte. «Valentina, no te dejes engañar. Eres de la familia de la que huyes». El silencio se apoderó del teatro. Los murmullos comenzaron a fluir entre la audiencia. Los rostros se giraron. La incertidumbre llenaba el aire. Valentina se detuvo, su corazón latiendo como un tambor. La mirada de Alejandro se tornó confusa. ¿Qué estás diciendo?», preguntó Valentina.
su voz apenas un susurro. Roxana, entre sollozos, continuó: «No podemos ocultarlo más. Nuestras vidas han estado condenadas, y tú no eres quien crees ser. Eres la heredera de una fortuna maldita, y han estado buscándote». Las palabras de Roxana reverberaban en la sala, desgarrando la ilusión de aquel momento. La multitud contenía la respiración. Valentina sentía un nudo en la garganta, su mente aturdida. Recuerdos de su infancia, risas, juegos, chocaban con la realidad de una familia que había decidido escapar de un oscuro legado, que ahora volvía para reclamarla. ¿Una fortuna maldita? ¿Qué significa eso? Valentina comenzó a dudar de todo: el amor de Alejandro, su danzón, su vida soñada. Roxana, sin rendirse, explicó que un antiguo rival familiar había puesto sus ojos en Valentina desde que era pequeña, forzando a la familia a huir y ocultar su verdadera identidad. Quieren llevarte de vuelta. No importa cuánto hayamos tratado de protegerte, el pasado no te dejará ir. ¿De qué hablas? No puede ser verdad. Valentina trató de sostener su mundo, investigando la mirada de Alejandro. Pero en sus ojos había confusión y temor, como si una verdad dolorosa se instaurara entre ellos. «Valentina, por favor, ¿es cierto?» Su voz era un eco de angustia. Las estrellas que una vez brillaron en la alfombra roja se desvanecían, dejando a su paso un vacío de incertidumbre. El teatro estaba en un silencio inquietante. Todos los asistentes se miraban unos a otros, compartiendo el horror que no podían entender. La revelación de Roxana dejó a Valentina al borde del abismo. La danza de su vida, que la había llenado de esperanza, se convirtió en un juego peligroso, donde la inocencia se enfrentaba a un destino amenazante. Sin saber qué más hacer, Valentina se sintió atrapada, limitada por las sombras de su pasado. La posibilidad de perderlo todo parecía certera. ¿Qué decidió ahora? ¿Buscar la verdad sobre su herencia o dejar que su corazón guiara su camino? A medida que el silencio continuaba envolviendo el teatro, el aire se tornó pesado con el peso de los secretos. Algo había cambiado para siempre. Mientras Valentina daba un paso atrás, Alejandro extendía la mano hacia ella, su mirada implorando comprensión. «Te ayudaré a enfrentar esto. No tienes que hacerlo sola», dijo, sus palabras un tenue rayo de esperanza. Pero el secreto que se había desvelado dejaría huellas profundas. En el fondo del escenario, la oscuridad comenzaba a moverse, y algo más inimaginable acechaba en las sombras, listo para salir a la luz. La danza apenas comenzaba. ¿Podrían ambos enfrentarse a lo que vendría? Mientras Valentina se debatía entre la confusión y el terror, Alejandro extendió su mano, buscando su mirada. «Te ayudaré a enfrentar esto. No tienes que hacerlo sola», pronunció con voz entrecortada. Pero justo cuando Valentina iba a responder, un estruendo resonó en el teatro. La puerta trasera se abrió de golpe, y una figura oscura entró, como un espectro de pesadilla. El silencio se rompió. Murmullos se alzaron de la audiencia como un río inquieto. La figura, envuelta en una capa negra, se aproximó al escenario. Cada paso era un eco perturbador que crispaba la atmósfera. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda, cada músculo de su cuerpo tenso. ¿Quién era? ¿Qué quería? «¡Valentina!», gritó la figura con una voz que resonó como un trueno. «Es hora de que recuerdes quién eres realmente». Las luces del teatro parpadearon y de repente todo el mundo parecía estar conteniendo la respiración. Valentina sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «No, no puedo ser quien dices. Yo soy solo una limpiadora, una soñadora». Sus palabras luchaban por salir mientras su corazón palpitaba con fuerza. Alejandro se puso de pie. La confusión en su mirada se transformó en preocupación. «¿Qué está pasando aquí?». La figura se acercó más, y al deslizarse de su capa, reveló un rostro que Valentina conocía. Era alguien de su pasado, alguien que había creído perdido para siempre, su madre.
Pero había algo diferente en ella, un aura oscura que nunca había visto. «Maná». El grito salió de sus labios, pero su voz estaba llena de incredulidad. «¿Eres tú?» «Valentina, el tiempo se ha agotado», dijo su madre, su voz tensa y llena de una urgencia palpable. «Tu familia te necesita. Ellos han venido por ti, y no puedo dejar que te arrastren de nuevo a esa vida». Las palabras fueron como un golpe en el estómago. Valentina sintió que el mundo giraba. ¿Su vida entera había sido una mentira? ¿Quién era realmente? Se volvió hacia Roxana, buscando respuestas. Pero su hermana estaba tan impactada como ella. La multitud observaba, cautiva, aguardando lo que vendría. «¿Por qué no viniste antes?», preguntó Valentina, las lágrimas asomándose. «¿Por qué dejaste que pensara que estaba sola? Era por tu propio bien. La fortuna maldita es real, y hay cosas terribles que no puedes recordar, cosas que te harán dudar de todo lo que sabes». La mirada de la madre era seria, y Valentina sintió un nudo en la garganta. Más secretos. ¿Pero qué significaba eso? «Espere», Alejandro interrumpió violentamente, el rostro pálido, como si le hubieran golpeado. «¿Tu familia? ¿Por qué no me dijiste?» La confusión y el dolor habían dejado una grieta en su relación. Valentina sintió un agujero en el estómago. Su historia empezaba a desmoronarse. No todo estaba perdido. Valentina soltó la mano de Alejandro y dio un paso hacia su madre. «¿Qué significa maldita?» Su voz era un eco bajo, pero cada letra punzaba. Afuera, el viento aullaba, como si la propia naturaleza respondiera al caos del interior del teatro. La figura de su madre se enderezó y miró a la multitud con una determinación feroz. «La familia de Valentina no solo ha intentado protegerla. He venido a advertirles a todos. La fortuna nunca se olvida de sus herederos». El teatro estalló en murmullos. La revelación rasgó la atmósfera, pero la tensión central estaba por intensificarse. Alguien en la parte trasera, conocido solo por sus secretos, hizo un movimiento. Sacó un objeto brillante, un viejo medallón familiar, y lo sostuvo en alto. «Valentina, todo comienza aquí. Tú eres la clave». La respiración se detuvo en el aire. Valentina sintió que el mundo se desvanecía. ¿Qué pasaba realmente? Aquella noche mágica había dado un giro aterrador. Los lazos de amor y confianza empezaban a despedazarse, y el misterioso medallón prometía revelar verdades devastadoras. ¿Podría lidiar con el peso de su legado? ¿Y cuánto de lo que creía saber sobre sí misma era solo un espejismo? Mientras las sombras crecían y la verdad se deslizaba hacia la luz, Valentina sabía que la danza de su vida apenas comenzaba. La figura oscura del medallón brillaba con un fulgor casi sobrenatural, capturando la atención no solo de Valentina, sino de todos en el teatro. La multitud contenía el aliento y el aire se sentía denso, cargado de una tensión palpable. «Valentina», repitió la figura en la capa, su voz resonando como un eco en la sala repleta. «Es hora de que recuerdes quién eres realmente». La afirmación lo dejó a todos en estado de shock. La mirada de Valentina se intensificó. Buscaba respuestas en la multitud. Había tantas preguntas y el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. «No, no soy de ninguna familia poderosa. Soy solo una limpiadora, un alma soñadora», murmuró. «Tú eres más que eso», insistió su madre, la urgencia en su voz cortante. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Siempre has sido parte de un legado que creías que habías dejado atrás. La fortuna maldita que has heredado es un camino lleno de sombras». «¿Qué herencia?». Alejandro se interpuso, su voz temblando entre la incredulidad y el miedo. «Valentina, ¿realmente eres parte de eso?». La mirada de confusión y traición en sus ojos desgarró a Valentina. ¿Era posible que todo lo que habían construido estuviera basado en una mentira? Las palabras de su madre se deslizaron como veneno en su corazón. «No es solo tu fortuna.
Hay algo más. Valentina, tú eres clave para romper el ciclo de dolor que nuestra familia ha soportado por generaciones. Aquello resonó con fuerza en el interior de Valentina, pero también despertó más dudas. Sudor frío le recorría la frente. ¿Por qué no lo dijiste antes? La angustia se apoderaba de su voz. ¿Por qué me dejaste vivir en la ignorancia mientras el peligro acechaba? Un murmullo de la audiencia se escabulló entre la multitud. Algunas personas intercambiaron miradas de horror, otras de curiosidad. La sala parecía un hervidero de emociones. Las luces titilaban, haciendo que el ambiente fuera aún más inestable. Entonces, de la nada, un grito desgarrador resonó en el aire. «¡Mamá, no te lo llevan!». Roxana apareció detrás de la figura en la capa, el rostro pálido. Recuerdos de su infancia entrelazados con terror. «No puedes llevarte a Valentina de nuevo. Nosotros hemos luchado». Su voz era un torbellino de emociones, sacudiendo a todos como un rayo. Valentina sintió un nudo en el estómago. «Roxana, ¿qué sabes realmente?». Su hermana se acercó, el miedo brillando en sus ojos mientras miraba a madre. «Hay más de lo que ves. A veces es mejor no saber». Fueron sus palabras, pero Valentina no estaba lista para aceptar un destino sellado por secretos. Sin embargo, el impacto verdadero llegó cuando el desconocido en la parte trasera levantó el medallón. Al mirarlo, una chispa de reconocimiento pasó por Valentina. Era el mismo símbolo que había visto en viejas fotografías en casa de su madre. La conexión era innegable. «Ese medallón, ¿qué significa?», preguntó, casi rogando. Antes de que alguien pudiera responder, un temblor sacudió el teatro. El suelo vibró violentamente. Los candelabros comenzaron a moverse. La multitud estalló en gritos de pánico. «¡Espera! ¡Esto no puede estar pasando!». Valentina, ahora completamente abrumada, se dio cuenta de que la verdad que había estado buscando la arrastraba hacia una oscuridad que no podía comprender. La figura encapuchada levantó la mano y con un impulso de voluntad palpable, el cuarto se oscureció por completo. La gente comenzó a entrar en pánico, a empujarse unos a otros tratando de salir. Pero el diablillo que sembró el caos en el teatro era más que un espectro. Había despertado fuerzas que habían estado ocultas. Valentina sintió que todo se desmoronaba. En ese momento, Roxana se abalanzó hacia ella. «No lo hagas, no lo permitas». Las palabras quebradas de su hermana resonaron en su mente mientras el caos se desataba. Las luces se apagaron completamente, dejando a todos a oscuras, en una negrura absoluta, como si el universo hubiese decidido borrar su existencia. El grito de Valentina resonó en el aire. «¡Mamá!». Y entonces, un silencio ominoso, presagio de una revelación devastadora. La verdadera naturaleza de su legado estaba a punto de ser revelada, y las sombras se acercaban. ¿Podría Valentina enfrentar lo que realmente significaba ser la heredera de una fortuna maldita? La pregunta se deslizó entre los ecos de la sala vacía, dejando a todos en un limbo de incertidumbre y terror. La oscuridad era tan profunda que sentía que podía tocarse. Valentina, atrapada en la incertidumbre, miró a su alrededor. La figura encapuchada, su madre, estaba frente a ella, cada rasgo iluminado por un parpadeo desigual de luces del teatro. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda tensada al borde de romperse. «Recuerda quién eres». La voz de su madre sonaba distante, como si viniera de otro mundo. Valentina estaba confundida. «Pero no entiendo. ¿Por qué ahora?». El caos a su alrededor parecía desvanecerse por un instante. Incluso Alejandro, con su rostro marcado por la preocupación, la miraba con ojos de súplica. «Valentina». Su voz se mezclaba con murmullos. ¿Quién es ella realmente? Entonces algo rompió en silencio. Un destello de luz brilló repentinamente y Valentina se volvió hacia la figura del medallón. El objeto brillaba intensamente, iluminando la escena como si el tiempo se hubiera detenido.
Las palabras de su madre resonaron de nuevo. La fortuna no es lo que parece. Tu vida está en peligro, no solo por tu familia, sino por lo que hay detrás de nuestra historia. Antes de que Valentina pudiera preguntar más, un sonido explosivo retumbó en la sala. La ventana trasera del teatro estalló en 1000 pedazos, y una ráfaga de viento helado barrió el lugar. La multitud se puso al borde del pánico. Gritos y murmullos se alzaron juntos, como un coro caótico. De entre los fragmentos de cristal emergió una sombra oscura, y antes de... Valentina sintió un golpe que la empujó hacia atrás, y en la fracción de segundo en que se tambaleó, la figura desapareció en la penumbra. ¡Valentina! La voz de su madre se elevó, llena de desesperación. No dejes que te atrapen. Alejandro se lanzó hacia ella y la agarró, pero algo en sus ojos reflejaba miedo. ¿Qué está pasando?, preguntó, pálido como un fantasma. Tú no puedes ser la heredera de... En ese momento, la sombra oscura se materializó frente a ellos, revelando una cara conocida. «Soy yo», dijo el extraño, con una voz que solamente Valentina podía reconocer. «Soy tu padre». Un silencio ensordecedor se cernió sobre la sala. Esos ojos, esos rasgos, eran de aquel que ella había creído perdido. «No, no puede ser», murmuró, su mundo dando vueltas a un ritmo acelerado. «Valentina, lo que te han contado no es la verdad completa», continuó el hombre. «Tu madre y yo estuvimos huyendo por algo que jamás debió suceder. La fortuna no es una maldición, es una responsabilidad. Y tú eres la única que puede romper con el ciclo». Las palabras latían en su mente, todo lo que había vivido, su lucha por entender su identidad. Todo parecía desmoronarse. «No, no es posible», balbuceó. Pude sentir que el aire le faltaba. La multitud se agolpaba atrás, sus rostros reflejando el horror. Murmullos de incredulidad burbujeaban, y Valentina comenzó a sentir la presión del terror. «¿Qué nunca viniste? ¿Por qué no estuviste allí para protegerme?», gritó, su voz desgarrada por el dolor. «Te protegí, Valentina. No entendías el peligro. Eras demasiado joven». Su padre se acercó un paso. Su tono era intenso, cargado de emoción. «Ahora ellos están aquí y quieren reclamarte. Si te atrapan, caerás en la oscuridad que llevamos años tratando de evitar». La verdad era un caldo de emociones hirviendo. Alejandro se apartó hacia atrás, su mirada mezclando confusión y traición. El brillo de la revelación era abrumador. ¿Qué había estado ocultándole? El teatro vibraba con la energía de todos los secretos que estaban saliendo a la superficie. Otro destello iluminó la escena mientras Valentina miraba a su madre, a su padre y finalmente a Alejandro, cada rostro contando una historia de traición y lealtad. «Debemos irnos», gritó la madre, visiblemente más asustada. «El tiempo se agota». La gente a su alrededor comenzó a gritar. La dimensión de lo que sucedía la sobrepasaba. Conflicto, dolor, secretos. ¿Y su familia? Todo era un lío que no podía entender. «Valentina», le susurró Alejandro, extendiendo la mano hacia ella. «Ten cuidado, no sabes en quién confiar». Su voz estaba llena de temor, rastros de lo que alguna vez habían sido. Pero todo lo que Valentina sabía se desvanecía en el aire. En un instante, la figura de su padre comenzó a desvanecerse en la oscuridad, antes de que pudiera aferrarse a él. La sala estalló en caos mientras el misterio que rodeaba su vida la envolvía, dejando un rastro de preguntas y un vacío en su corazón. La última cosa que escuchó antes de que todo se convirtiera en desorden total fue una risa lejana. ¿Era de su madre? ¿De su padre? ¿O de alguien más en las sombras? El futuro se sentía cada vez más distante. Y la danza apenas comenzaba. La oscuridad era tan profunda que parecía tragarlo todo. Valentina, en estado de shock, miraba con incredulidad a la figura que había aparecido frente a ella. Su padre. ¿Cómo era posible? «No puede ser», murmuró.
su voz apenas un susurro entre el caos del teatro que había explotado en pánico. Con un movimiento brusco, la figura encapuchada del padre retrocedió un paso, su expresión llena de angustia. «Valentina, escúchame. Tenemos que irnos ahora. No están solos». La gravedad de sus palabras hizo que el aire en el teatro se volviera aún más denso, como si alguien estuviera apretando un nudo en el estómago de todos. Alejandro, a su lado, parpadeaba, tratando de absorber todo lo que estaba pasando. La multitud se movía descontrolada, pero Valentina se sentía estática. Todo su mundo estaba desmoronándose, y no podía entender cómo su padre, que había creído muerto, ahora estaba tan cerca. «¿Por qué no viniste por mí? ¿Por qué me dejaste aquí sola?» Su voz era un grito herido, resonando en el silencio, mientras la desesperación se apoderaba de ella. «Tenías que estar a salvo, Valentina», replicó su padre, su tono lleno de desesperación. «Nunca quise que te arrastraran a esto. La fortuna se ha vuelto una maldición, y aquellos que la persiguen vendrán por ti». La confusión se apoderó de Valentina, pero algo en su mirada transmitía que era verdad. La oscuridad parecía surcar el aire. El viento aullante ahora se convertía en susurros amenazantes. Roxana, tratando de hacerse oír entre el clamor, gritó: «Valentina, no confíes en él, y si es otra trampa, no le creas». Sin embargo, su voz se perdía en el caos. Valentina, sintiendo que las emociones la arrastraban, se enfrentó a su madre, que observaba con angustia. «¿Es verdad, mamá? ¿Te ha estado mintiendo?» Todo se desbordaba. La figura de su madre, vestida por la sombra, se acercó un paso. «Debes decidir, Valentina. La verdad es peligrosa, pero si quieres ser libre, necesitas escuchar. Ellos están observando. El medallón es solo el inicio». Valentina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué medallón? ¿De qué estás hablando?», se preguntó, su mente en un torbellino. Con un sonido estruendoso, los candelabros comenzaron a caer. Otros objetos chocaban en el suelo. Fue un estallido de pánico. Valentina sintió que la realidad se desvanecía y de repente, entre todo el tumulto, una sombra apareció. Era una mujer con un rostro familiar. Una mujer que Valentina había visto en viejas fotografías. Su abuela. «Tienes que venir conmigo, Valentina. Ellos han venido a reclamar lo que es suyo», dijo con una voz cortante. La idea de que su abuela estuviera allí, en medio de la confusión, llenó a Valentina de pavor. «¡No! ¡No puede ser! ¡Tú también!». La multitud rugía, y los murmullos eran constantes, como olas rompiendo en la orilla. Valentina sintió un nudo en su garganta, comprendiendo que sus raíces no solo estaban en la riqueza maldita, sino en un ciclo interminable de traiciones. «No puedo. No quiero ser parte de esto». El pánico la abrazaba como un manto oscuro. «Si no lo haces, perderás todo», replicó la mujer. Su mirada ardía como el fuego. «Tienes que aceptar tu destino». Pero fue en ese momento cuando una figura oscura surgió de entre la multitud, apuntando un objeto con brillo en su mano. Un revólver. «Valentina, dame el medallón», gritó con una voz helada, y el teatro se convirtió en un lugar de caos absoluto. «No». Alejandro se lanzó hacia ella, empujando a Valentina hacia un lado mientras la multitud estallaba en gritos. La confusión era palpable, y el momento de silencio se rompió con la amenaza inminente. «Detente, nadie se mueve», dijo el hombre en voz firme, y el terror nos invadió, atrapando la respiración de cada uno. La realidad se volvió un torbellino de emociones e incertidumbres. Valentina, con la adrenalina corriendo por sus venas, sintió un deseo ardiente de despojarse de todo lo que había sabido. Pero en ese instante, un revuelo en el fondo de su mente la detuvo. Un recuerdo, una visión fugaz, un lugar oculto, un secreto enterrado. ¿Qué significaba realmente ser parte de esta familia? Valentina. La voz de Alejandro la arrastró de vuelta. «Por favor, escucha. No dejes que destaquen lo que eres. Eres fuerte. Tú puedes superar esto.
pero su fe parecía débil frente al caos. La tensión creció y la pregunta quedó en el aire. ¿Quién iba a sobrevivir realmente en esta batalla entre sombras y luces? La danza de su vida apenas comenzaba. La adrenalina pulsaba en el ar en cuanto Valentina encaraba a su padre. Los gritos de la multitud misturábanse al eco de sus propios pensamientos. Su vida está en perigo, Valentina. A urgencia da voz do homem a fez estremecer. Mas si antes que pudiese procesar todo, una mudanza estrondosa ameaçou engolir o teatro inteiro. «Pare», gritou Roxana, seu rosto pálido se contorcendo em angústia. «Você não é quem diz ser». A tensão no ar era palpável, nó apertado no estômago de cada espectador. Valentina sentiu o chão sob seus pés tremer, e com movimento veloz, a figura encapuzada de seu pai ergueu a mão. Relâmpago de luz cortou a escuridão, cimentando ciclo de horror que parecia se aproximar. Em instante, a atmosfera mudou. A figura da mãe de Valentina na sombra começou a dissipar-se, revelando semblante que ficou por muito tempo oculto. Valentina, foi tudo erro. Você não pode confiar nele. O pânico na voz de sua mãe criou ondas de choque, fazendo a multidão sussurrar em choque, suas bocas se abrindo em incredulidade coletiva. O medalhão na base do palco brilhou com uma luz dourada, refletindo o medo e a confusão que se espalhavam pelo teatro. «Calem-se!» A voz de seu pai cortou o ar como uma faca. «A verdade pode doler mais de la mentira, mas estou aqui para proteger». Valentina não podia mais soportar. «No! Usted no puede protegerme. ¿Qué están escondiendo de mí?» Su corazón batía, una orquesta de emociones en desespero. Entonces, en medio del caos, Alejandro, que estaba un paso atrás, finalmente faló, su rostro repleto de dolor. «Valentina, todo eso puede ser una armadilla. No somos solo expertos en este teatro. Nuestra presencia aquí era esperada». Su expresión estaba saturada de desconfianza y miedo. Valentina viróse para él, una onda de choque la atravesó. «O que você sabe? Eles me procuraram. O tempo todo. Sabe, eu sou descendente daqueles que foram leais à sua família antes». Suas palavras eram como flechas, cravando-se em seu coração. «Foi por isso que me aproximaram de você». Valentina olhou para seu pai e, em seguida, para sua mãe. «Vocês sabiam, não é?» Uma revelação chocante a deixou em estado de paralisia. Era como se todas as pedras que construíam seu mundo começassem a cair, revelando abismo irremediável. «Não é o que você está pensando. Não é jogo para nós». A mãe gritou, mas Valentina não ouvia. Algo dentro dela se partió. O medallón, pulsando con energía, parecía llamarla. As luces do teatro piscaban frenéticamente, y entonces aconteció. Una sombra xavierina, una presencia amenazadora, comenzó a se erguer. Una figura emergiendo lentamente como si a propia escuridón estuviese tomando forma. Todos gritaron, o pánico incontrolable. «Eles vieron por você». La figura dice, con una voz a un tiempo familiar y extraña. A multidón se dispersó, a escena se transformando en un cuadro de terror y confusión. «Valentina, soy yo, seu verdadeiro pai». O impacto de las palabras dejó Valentina en choque. Ella cambaleó, tentándose asegurar en algo, mas su cham parecía abrirse sobre sus pies. «¿O qué? Isso no puede ser verdad». «É verdad. Você foi criada en un misterio. Toda su vida fue una farsa. Você precisa escolher, Valentina. Ellos tienen un plan para usted, y usted es la única que pueden decidir su destino». Su voz reverberó como un tambor, y en un movimiento de relámpago, las sombras alrededor comenzaron a avanzar, sus rostros indistintos, sombras de un pasado que recientemente había sido revelado. Alejandro, aturdido, de un paso a frente. «No, no puedes hacer eso». Él le gritó, seu tom agora refletindo un medo genuino. A batalla de amores y lealdades agora estaba siendo trabada diante de todos, a verdade vindo a tona como un mar revolto.
Valentina sintió el mundo girar alrededor, y en medio del caos, una decisión formábase en su mente. ¿Qué acontecería ahora? ¿Quién era ella realmente? Y cuando la oscuridad se aproximó, una nueva onda de cuestionamientos inundó su ser. ¿Conseguiría enfrentar las verdades que acercaban o sería engolida por la tempestad que se formaba alrededor? Sin saber qué era real, Valentina percibió que la danza de su vida estaba apenas comenzando, y el verdadero teste ainda estaba por vir. A adrenalina pulsaba no el ar en cuanto Valentina encaraba a seu pai. Os gritos de la multitud se misturaban al eco de sus propios pensamientos. Su vida está en peligro, Valentina. La urgencia del hombre le hizo estremecer. Mas antes que pudiese procesar todo, una mudanza estrondosa ameazó engolir el teatro entero. «¡Pare!», gritó Roxana, su rostro pálido se contorciendo en angustia. «Você no é quien dice ser». A tensión no ar era palpable, un no apertado en el estómago de cada espectador. Valentina sintió el chón sobre sus pies tremer y con un movimiento veloz, a figura encapuzada de su pai erguió la mano. Un relámpago de luz cortó la oscuridad, cimentando un ciclo de horror que parecía se aproximar. En un instante, la atmósfera mudó. A figura da mai de Valentina na sombra comenzó a disiparse, revelando un semblante que ficó por muito tiempo oculto. «Valentina, foi tudo un erro. Você no puede confiar nele». O pánico na voz de su amai crió ondas de choque, haciendo a la multitud susurrar en choque, sus bocas se abriendo en incredulidad colectiva. O medallón na base del palco brillaba con una luz dorada, refletiendo el miedo y la confusión que se espallaban pelo teatro. «Cálmese». A voz de su pai cortó o ar como una faca. «A verdade puede doer más do que a mentira. Mas eu estoy aquí para proteger». Mas Valentina no conseguía más soportar. «No, você no puede me proteger. O que están escondiendo de mí». Su corazón batía, una orquesta de emociones en desespero. Entonces, en medio del caos, Alejandro, que estaba un paso atrás, finalmente faló, su rostro repleto de dolor. «Valentina, todo esto puede ser una armadilla. No somos apenas espectros en este teatro. Nuestra presencia aquí era esperada». Su expresión estaba saturada de desconfianza y miedo. Valentina viróse para él, una onda de choque atravesó. «¿O qué você sabe? Eles me procuraron, o tiempo todo. Sabe, él soy descendente de aquellos que fueron leales a su familia antes». Sus palabras eran como flechas, clavándose en su corazón. «Fue por eso que me aproximaron de ti». Valentina olió para su padre, y enseguida para su madre. «Vocês sabían, ¿no es?» Una revelación chocante a deixó en un estado de paralisía. Era como si todas las pedras que construían su mundo comenzasen a caer, revelando un abismo irremediable. «Não é o que você está pensando. Não é jogo para nós». A mãe gritou, mas Valentina não ouvia. Algo dentro dela se partiu. O medalhão, pulsando com energia, parecia chamá-la. As luzes do teatro piscavam freneticamente, e então aconteceu. Uma sombra xavierina, uma presença ameaçadora começou a se erguer, uma figura emergindo lentamente, como se a própria escuridão estivesse tomando forma. Todos gritaram, o pânico incontrolável. «Eles vieram por você», a figura disse, com uma voz ao mesmo tempo familiar e estranha. A multidão se dispersou, a cena se transformando em um quadro de terror e confusão. «Valentina, sou eu, seu verdadeiro pai». O impacto das palavras deixou Valentina em choque. Ela cambaleou, tentando se segurar em algo, mas o chão parecia abrir-se sob seus pés. «Não, não pode ser», murmurou, sua cabeça girando com as revelações. «É verdade, você foi criada em um mistério. Toda a sua vida foi uma farsa. Você precisa escolher, Valentina. Eles têm um plano para você, e você é a única que pode decidir seu destino». Sua voz reverberou, como um tambor, e em um movimento de relâmpago, as sombras ao redor começaram a avançar, seus rostos indistintos, sombras de um passado que recentemente havia sido revelado. Alejandro, aturdido, deu um passo à frente. «Não,
Você não pode fazer isso! Ele gritou, seu tom agora refletindo um medo genuíno. A batalha de amores e lealdades agora estava sendo travada diante de todos, a verdade vindo à tona como um mar revolto. Mas antes que Valentina pudesse reagir, uma explosão estrondosa fez o chão tremer sob eles. Uma porta secreta nos bastidores se abriu violentamente, revelando uma figura coberta de sombras, um homem com uma máscara. É isso que você procura, Valentina? Ele gritou, segurando um artefato que brilhava intensamente. O medalhão era a chave para tudo. A multidão ficou em silêncio, estupefata. O homem com a máscara tinha um olhar que era inconfundível. Você não entende a gravidade do que está acontecendo. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. O medo sacudiu Valentina. O que está acontecendo? O que você sabe? Sua voz tremia. Sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Você pensou que fosse uma herdeira, mas a verdade é que sua vida foi um sacrifício. A má sorte que sua família tem vem de você. A revelação caiu como um raio. Valentina sentiu o estômago revirar. Todo o seu mundo desabava. Se tudo ao seu redor era um jogo de sombras, qual seria o seu papel nisso tudo? Alejandro a encaró con una expresión de horror. Valentina, no, esto no puede ser verdad. Mas todo lo que podía oír es el rugido de la verdad se aproximando. Y en ese momento la luz del medallón ofuscó todo y la oscuridad a su vuelta comenzó a demasiarse. Escoja su posición, Valentina. El hombre mascarado gritó una última vez. La sala se tornó un turbillón, y la danza de su vida parecía girar en un ciclo interminable. Adrenalina pulsaba no ar en cuanto Valentina encaraba a seu pai. Os gritos del multidón se misturaban al eco de sus propios pensamientos. Su vida está en peligro, Valentina. La urgencia del hombre le hacía estremecer. Pero antes de que pudiera procesar todo, una mudanza estrondosa amenazó engolir el teatro entero. ¡Pare! Gritou Roxana, seu rosto pálido se contorcendo em angústia. Você não é quem dizer. A tensão no ar era palpável, um nó apertado no estômago de cada espectador. Valentina sentiu o chão sob seus pés tremer, e com um movimento veloz, a figura encapuzada de seu pai ergueu a mão. Um relâmpago de luz cortou a escuridão, cimentando um ciclo de horror que parecia se aproximar. Em um instante, a atmosfera mudou. A figura da mãe de Valentina na sombra começou a dissipar-se, revelando um semblante que ficou por muito tempo oculto. Valentina, foi tudo um erro. Você não pode confiar nele. O pânico na voz de sua mãe criou ondas de choque, fazendo a multidão sussurrar em choque, suas bocas se abrindo em incredulidade coletiva. O medalhão na base do palco brilhava com uma luz dourada, refletindo o medo e a confusão que se espalhavam pelo teatro. Calem-se! A voz de seu pai cortou o ar como uma faca. La verdad puede doer más de la mentira, mas estoy aquí para protegerla. Valentina no conseguía más soportar. No. ¿Qué te están escondiendo? ¿Qué te están escondiendo de mí? El corazón batía una orquesta de emociones en desespero. Entonces, en medio del caos, Alejandro faló, en su rostro repleta de dolor. Valentina, todo esto puede ser una armadilla. No somos apenas espectros neste teatro. Nossa presença aqui era esperada. Sua expressão estava saturada de desconfiança e medo. Valentina virou-se para ele. Uma onda de choque atravessou. O que você sabe? Eles me procuraram, o tempo todo. Sabe, eu sou descendente daqueles que foram leais à sua família antes. Suas palavras eram como flechas, cravando-se em seu coração. Foi por isso que me aproximaram de você. Valentina olhou para seu pai e em seguida para sua mãe. Vocês sabiam, não é? Uma revelação chocante a deixou em um estado de paralisia. Era como se todas as pedras que construíam seu mundo começassem a cair, revelando um abismo irremediável. Não é o que você está pensando. Não é um jogo para nós! A mãe gritou, mas Valentina não ouvia. Algo dentro dela se partiu. O medalhão
pulsando com energia, parecia chamá-la. As luzes do teatro piscavam freneticamente. E então aconteceu. Uma sombra xavierina, uma presença ameaçadora, começou a se erguer. Uma figura emergindo lentamente, como se a própria escuridão estivesse tomando forma. Todos gritaram, o pânico incontrolável. Eles vieram por você, a figura disse, com uma voz ao mesmo tempo familiar e estranha. A multidão se dispersou, a cena se transformando em um quadro de terror e confusão. Valentina, sou eu, seu verdadeiro pai. O impacto das palavras deixou Valentina em choque. Ela cambaleou, tentando se segurar en algo. Masu-chan parecía abrirse sobre sus pies. No, no puede ser, murmuró, su cabeza girando con las revelaciones. É verdad, você foi criada en un misterio. Toda sua vida fue una farsa. Você precisa escolher, Valentina. Ellos tienen un plan para usted, y tú eres la única que puede decidir tu destino. Su voz reverberó como un tambor, y en un movimiento de relámpago, las sombras alrededor comenzaron a avanzar. Sus rostros indistintos, sombras de un pasado que recientemente había sido revelado. Alejandro, aturdido, deu um passo à frente. Não. Você não pode fazer isso, ele gritou, seu tom agora refletindo um medo genuíno. A batalha de amores e lealdades agora estava sendo travada diante de todos, a verdade vindo à tona como um mar revolto. Mas antes que Valentina pudesse reagir, uma explosão estrondosa fez o chão tremer sob eles. Uma porta secreta nos bastidores se abriu violentamente, revelando uma figura coberta de sombras, um homem com uma máscara. É isso que você procura, Valentina? Ele gritou, segurando um artefato que brilhava intensamente. O medalhão. Era a chave para tudo. A multidão ficou em silêncio estupefata. O homem com a máscara tinha um olhar que era inconfundível. Você não entende a gravidade do que está acontecendo. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. O medo sacudiu Valentina. O que está acontecendo? O que você sabe? Sua voz tremia, sabendo que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Você pensou que fosse uma herdeira, mas a verdade é que sua vida foi um sacrifício, que você, Valentina, na verdade é o produto de um pacto. A revelação caiu como um raio. Valentina sentiu o estômago revirar. Todo o seu mundo desabava. Se tudo ao seu redor era um jogo de sombras, qual seria o seu papel nisso tudo? Alejandro a encarou com uma expressão de horror. Valentina, não. Pode ser verdade. Mas tudo o que ela podia ouvir era o rugido da verdade se aproximando. E nesse momento, a luz do medalhão ofuscou tudo, e a escuridão à sua volta começou a se desvanecer. Escolha sua posição, Valentina. O homem mascarado gritou uma última vez. A sala se tornou um turbilhão, e a dança de sua vida parecia girar em um ciclo interminável. Mas foi então que a máscara do homem caiu, revelando o rosto que fez Valentina parar no tempo. Era o rosto de sua irmã Roxana. Surpresa, Valentina. Quem você acha que realmente controla esse poder? A verdade é que eu sou a verdadeira herdeira. E você é apenas uma sombra do que eu fui. As palavras cortaram como uma lâmina. La revelación la dejó paralizada. Todas suposiciones, todos los lazos, todo en que acreditaba mudó en un instante. Roxana no era apenas su hermana. Ella tenía sido la manipuladora todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es tu escoja, Valentina? El salón de silencio fue interreprendible. Sin embargo, el curso de su vida estaba por autempear. Esto pasa solamente por terminar. Valentina ficó paralizada. Las revelaciones se pelearon en su mente como un filme frenético. Roxana era a verdadeira herdeira. Seu coração batia forte e o medo a invadiu como um furacão. Você não pode estar falando sério. Você sempre esteve um passo à frente de mim. O choque a fez tropeçar, mas a determinação tomou conta de seu ser. Eu não vou deixar você controlar minha vida.
O teatro tremeu novamente, mas os olhares estavam fixos em Valentina e Roxana. As palavras da irmã ecoaram. Você é uma sombra do que eu fui. E isso era verdade? Valentina se lembrou de todas as vezes que sentiu que era apenas uma substituta, uma cópia da irmã perfeita. Mas agora, ao encarar Roxana, percebeu que sua vida era única. O que você quer de mim? Ela gritou, sua voz soando forte. A máscara da irmã caiu. Roxana já não parecia tão inabalável. Quiero lo que es mío. Você nunca pertencerá à fortuna y al poder que você no entiende. Alejandro, al lado de ella, seguró la mano de Valentina. La vida de ella nunca fue fácil, pero eso no es un juego, Roxana. ¿Você está dispuesta a sacrificar a la propia hermana por ambición? Esa pregunta flotó en el aire, y la multitud prendió la respiración. El caos estaba a paso de nuevo. Sacrificios son parte de nuestra familia. Roxana gritó, los ojos fulgurantes. Valentina encaró a la hermana, la dor y la fuerza se entrelazando. Nunca había sentido tanto miedo, mas también tanta coraje. Tal vez no sepa todo sobre nuestra historia. Sé que no puedes intimidarme más. Un medallón brilló entre ellas, una luz ofuscante que parecía tener vida propia. Puedes dar esto para quedarte en el control, Valentina, pero serás una marioneta en nuestra historia. Las palabras de la hermana cortaron como la faca, mas Valentina sabía que estaba en el comando. No soy una marionete, eu sou a diretora da minha própria historia. Y nesse instante, a arena do teatro se iluminó, o eco de sus sentimientos preenchendo cada canto. As luces parecieron responder, danzando alrededor en cuanto energía crecía. Roxana hesitó, olhar vacilante. Valentina vio la oportunidad. Você precisa escolher, yo no soy tu adversaria, mas no puedo dejar que te controle. La multitud vibró, como si sintiese la tensión. Alejandro, con su mano aún asegurando a de Valentina, puso una expresión de esperanza. «Vamos juntas», Valentina gritó, la determinación iluminando sus ojos. «Si formos parte de ese legado, que sella del mejor modo, vamos quebrar ese ciclo». Y entonces, una onda de luz fluyó del medallón, envolviendo a las dos hermanas. En aquel momento, todo miedo se disipó. Roxana oyó para Valentina, y algo en sus lazos frágiles comenzó a se reconstruir. «Podemos mudar eso», murmuró como si estuviese finalmente viendo la verdad. La oscuridad que había se acumulado ahora parecía retroceder. La verdad no es un peso, es libertad. Valentina declaró, y las sombras desaparecieron. El teatro estaba en silencio absoluto. Las personas comenzaron a aplaudir. Era un aplauso no solo por el espectáculo, sino por la victoria de Valentina. Y en voz el muchos desafíos por delante, había también la promesa de un nuevo comencimiento. Entre hollares de reconocimiento y lágrimas emocionadas, Valentina sintió un calor no corazón, como si todo el amor del mundo la envolviera. Ella no estaba más soncilla. Roxana y Alejandro, a su lado, eran la luz en su jornada. Mientras el espectáculo se llega al fin y los aplausos ecoaban, Valentina percibió una pequeña sombra a sombra del palco. Alguna cosa ainda estaba a espreitar. O legado de su familia tenía muchos segredos escondidos. Antes que pudiese cuestionar, la luz se apagó. El teatro fue envuelto en un silencio profundo, y con un arrepío, Valentina comprendió que su vida estaba longe de llegar al fin. La verdad ainda estaba lá fuera, esperando ser desvendada. Y en este momento de finalización, no se esqueça. Você precisa se inscrever agora no canal para no perder las próximas historias exclusivas. Es tu momento de mostrar apoyo. Esmague o botón de like para alimentar el algoritmo y garantir que historias como esa continúen. Inunde la sesión de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final increíble. Compartille inmediatamente este video con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho. Você no va a querer perder o que viene a seguir. Y a comunidad precisa de você. No espere ni más un segundo.